Si lo muevo, se mueve. Esta es mi hermana. ¿Cómo están? Buenas. Buenas noches con todos. Gracias. Hoy vamos a revisar sobre enfermedades congénitas y masas tumorales a nivel renal. Primero veamos esta imagen de acá. Es una tomografía de un pacientito. Como vamos a ver solamente el retroperitoneo, nos olvidamos de visualizar lo que es hígado, vaso. ¿Qué alteraciones ustedes ven en este tipo de paciente? Esa es su imagen axial. Y esta es la coronal. Lo que es evidente es que la fosa renal derecha no se ve el riñón, ¿no? Entonces uno puede suponer o que no tiene riñón o dónde está ese riñón derecho. Y si ustedes se dan cuenta, ahí vemos un riñón y el otro riñón está a ese nivel. Ese es un tipo de enfermedad congénita. Y si ustedes ven, acá está el seno renal de uno, el otro seno, y está el uréter, y el otro uréter que viene por acá. Entonces, esta es una ectopia renal cruzada, que es lo que vamos a revisar el día de hoy, dentro de estas enfermedades.
Tenemos otro pacientito, este de acá. Pues, acá tenemos este paciente. Se hace su ecografía de vías urinarias, este es el riñón derecho. El riñón derecho y el riñón izquierdo. ¿Qué notan de diferente entre uno y otro riñón? La diferencia del seno renal, ¿no? Si ven este seno renal, acá está hiperecogénico, uno solo, mientras que este de acá, hay uno por acá y otro por acá. Entonces, es un signo ecográfico para diagnosticar, digamos, doble sistema pielocaliciar, ¿no? Doble sistema o puede ser también una bifidez piélica. Todas estas alteraciones se desencadenan por malformaciones congénitas, ¿no? Embrionarias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos revisar sobre embriología? Nosotros sabemos que hay el ectodermo y el mesodermo al inicio, y la parte media, después se va a formar el mesodermo intermedio. Eso en cada parte lateral de nuestro cuerpo. Este mesodermo intermedio es lo que va a formar posteriormente todo lo que es el tracto genitourinario. Entonces, este es el mesodermo intermedio que nos va a dar lugar a pronefros, mesonefros y metanefros. Mejor dicho, cuando cuando se comienza a formar el embrión, se forma el mesonefro intermedio y comienza primero a formarse el pronefro, que son los dos primeros pares de riñones que se forman en el embrión. ¿No? Eso ocurre más o menos a finales de la cuarta semana. Un aproximado de unos 4 o 5 días se forman estos dos pares de riñón, porque ya saben que hay uno a este nivel y el otro hacia el otro lado, ¿no? Estos pronefros, después de 3 o 4 días, degeneran. No tienen función renal, mejor dicho, estos pronefros no forman orina, pero sí lo que van a hacer, van a tener una acción inductora sobre mesonefros. Entonces, los 3-4 días regresionan y actúa sobre el mesonefro. Este mesonefro, a este nivel, sí va a formar ya nefrotomas, son, como digamos, como unos tubos colectores, como unos pequeños glomérulos. Estos sí ya van a formar orina. Este mesonefro va, aparte de formar orina, en un promedio entre la quinta y 10ª semana de vida va a ir a regresionar. La orina pasa por el conducto mesonéfrico y llega hacia la cloaca y se elimina, ¿no? Entonces, entre la quinta y 10ª semana, el mesonefro es el que va a producir orina. Y posteriormente se va a formar el metanefros. Pero así como en el momento que este regresiona, este se está comenzando a formar. El metanefro se forma a partir de la quinta semana hasta la 10ª semana. Entonces el otro, mientras está regresionando, este se está formando. Se forma de una yema ureteral, que es esta yema de acá. Tenemos 2 yemas ureterales, que esas yemas ureterales nos van a hacer, con el blastema metanéfico va a formar el riñón. Ese sí va a ser nuestro riñón definitivo, que es el que se va a formar entre la quinta y 10ª, y a partir de la 10ª va a formar la orina. Ustedes saben que la orina es el principal volumen de líquido amniótico, ¿no? Entonces, cualquier alteraciones renales que tuviera algún embrión o feto, cualquier alteración
digamos, ya sean agenesias o lo que fuera, siempre van a repercutir a nivel de, del volumen del líquido amniótico. Este conducto mesonéfrico es el conducto de Wall que se conoce, ¿no? Entonces, esto ya regresionó y se está formando el riñón definitivo, que es a nivel de la pelvis, si se dan cuenta. A este nivel, en el conducto mesonéfrico que se está degenerando, que es el conducto de Wall, junto con el epitelio celómico, nos va a formar la gónada. Entonces, el conducto mesonéfrico, conducto de Wall, es el que va a llegar a formar las gónadas, que posteriormente ya se van a formar los conductos paramesonéfricos, ¿no? O de Müller, que son los que van a dar todos los de mujer. Wall da todo lo que es varón y Müller es lo que da la mujer, ¿no? Entonces, las alteraciones que nosotros vamos a llegar a tener congénitas se van a provocar a este nivel, entre la yema del brote ureteral, la yema ureteral y el blastema metanéfrico. El blastema metanéfrico es esta imagen marroncita de acá, que es lo que va a formar el riñón en sí. La yema es lo que nos van a dar todo lo que sean cálices mayores, menores, uréteres, ¿no? Todo lo que conduce hacia la vejiga. Entonces se forma a nivel pélvico y posteriormente va ascendiendo a su localización habitual, ¿no? Que es lo que nosotros debemos tener. Los conductos mesonéfricos se forman a nivel tóraco-abdominal y después van a descender hacia abajo, ¿no? Mientras que uno asciende, el otro desciende. Entonces, ¿qué alteraciones nosotros vamos a tener? Tenemos alteraciones de número, posición, fusión, tamaño, forma, estructura, del uréter. Dentro de las anomalías de número está la agenesia, la disgenesia. Dentro de las anomalías de rotación está la ectopia simple, la ectopia cruzada. Las anomalías de fusión está el riñón en herradura, la ectopia renal cruzada. Son puntos que vamos a ver ahora. Entonces veamos sobre las anomalías de número. Dentro de las anomalías de número está la agenesia renal. Entonces esta agenesia renal puede ser unilateral de un solo lado o puede ser bilateral de ambos lados. Lo más frecuente que sea unilateral, más en el lado izquierdo y más frecuente en varones, ¿no? Su frecuencia entre 1/500 a 1/4000. ¿A qué se debe, digamos, que se produce una agenesia renal? Es que esta yema ureteral que la tenemos acá no llega a contactarse con el blastema metanéfrico. El blastema metanéfrico es esa estructura que después va a formar el riñón. Cuando esto llegue en contacto con el blastema metanéfrico, se llega a originar el riñón. Si no llega a tener contacto, lo que desencadena es una agenesia renal, unilateral. Pero puede haber, como les digo, la agenesia renal bilateral, que ambos no entran en contacto y al final no se forman los dos riñones. Entonces, ¿cuáles son las características de esta agenesia renal bilateral? Uno es que es incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque uno es que va a provocar un oligohidramnio severo, porque no se va a formar orina, porque no hay riñones, ¿no? Segundo, como no hay riñones, por las mismas acciones inductoras, se va a producir una hipoplasia renal y se va a asociar a diferentes malformaciones, ¿no? Esqueléticas, ano imperforado, ¿no? Que son frecuentes en este tipo de paciente. Entonces, al momento de nacer, como hay una hipoplasia renal y su función renal no va a funcionar, llega a fallecer nuestro paciente. Entonces, en el esquema que tenemos es una agenesia renal, lo frecuente, el lado izquierdo, más en varones,
Esta es una imagen de una urografía excretoria donde nosotros podemos visualizar la pelvis renal, el uréter y la vejiga, ¿no? Y no se logra visualizar el lado izquierdo. Esta es una ecografía. En este lado nosotros vemos los dos riñones. Este es un corte axial de un embarazo. En estos lados, ambos lados vemos los riñones. En este lado vemos el riñón y en este lado hay una agenesia renal, que se puede acompañar de un leve oligohidramnios, ¿no? Puede tener. El oligohidramnio sí es presente en el bilateral, ¿no? Un riñón supernumerario es la formación de un riñón más de lo que normalmente debemos tener. Generalmente se pone a nivel cefálico, tiene menor cantidad, digamos, de cálices. ¿A qué se debe esto? Se debe que esta yema de acá, antes de tocar el blastema metanéfrico, se divide en dos. Entonces llega a tener en contacto al blastema en dos puntos. Y por lo tanto se va a formar dos riñones, ¿no? Como le digo, lo más frecuente es que que se ubique más en la parte superior y que tenga menor cantidad de cálices. ¿Dónde se provoca esto más frecuentemente también? Es en el lado izquierdo. Acá en la imagen está hacia el lado derecho, pero es mucho más frecuente hacia el lado izquierdo. Acá tenemos una imagen tomográfica de un riñón también supernumerario. Otras alteraciones congénitas tenemos la ectopia simple del riñón. Entonces, como nosotros habíamos visto al inicio, el riñón se forma a nivel pélvico, ¿no? Y posteriormente, a nivel pélvico, y posteriormente debe ascender. Entonces, este riñón pélvico que debe ascender por causas probablemente anatómicas, por la arteria umbilical que se ubica a este nivel, no deja ascender y condiciona que este riñón ectópico se quede ubicando siempre a nivel pélvico, mientras que el del lado derecho sí logra ascender, ¿no? Esa es una de las teorías por las cuales se condicionaría una ectopia simple. ¿Qué características tiene? Esa ubicación pélvica generalmente va a estar en contacto con la vejiga, pero también en algunos casos el riñón puede desplazarse hacia la parte superior, que es un riñón torácico, ¿no? Entonces es un riñón que se desplaza mucho más de lo habitual. Por ejemplo, tenemos una imagen de radiografía simple. Acá tenemos a los 3 minutos. ¿Qué examen sería esto? Una urografía, ¿no? Una urografía estetológica. Tenemos la otra imagen. ¿Y qué logran visualizar? Que un riñón está ubicado adecuadamente y el otro, uno está a este nivel y el otro está a nivel torácico, ¿no? Como si fuera una hernia, ¿no? Pero ya ese es un riñón ectópico torácico. ¿Qué va a condicionar este riñón ectópico torácico? Va a producir una lobulación a nivel del diafragma, ¿no? Porque va a presionar
¿no? Similar a como si fuera una hernia de Baudelaire, digamos, ¿no? Entonces, puede ser torácico o puede ser pélvico, ¿no? Esas son de las características. Igual, frecuente, más es en el lado izquierdo. Se asocia a alteraciones esqueléticas, ¿no? Y también generalmente es su ubicación baja cuando es a nivel pélvico. Su frecuencia es de 1 en 800 pacientes. Tenemos acá una ectopia simple de un riñón que se ubica a nivel pélvico, ¿no? Causa, como les mencioné, una de las teorías es que sea una hernia, una arteria umbilical que no permite ascender a ese riñón. Otro es la ectopia renal cruzada. Entonces, la ectopia renal cruzada, hay dos teorías también que nos podrían indicar o provocar esta ectopia cruzada. Como ya vimos en la primera imagen que les mostré de la tomografía, el riñón se ubica hacia el lado contralateral, hacia un mismo lado. Entonces, ¿cuáles serían las causas que condicionaría que este riñón se ubique hacia un mismo lugar? ¿No? Acá están los dos riñones, este es el uréter que se va hacia el otro lado. Una es que en el momento de ascender, como los polos renales están muy cerca, entonces se puede fusionar y puede dirigirse hacia el lado contralateral, digamos como jalarlo hacia un lado. La otra teoría es que por causas digamos inducidas a nivel de la yema ureteral, esta en vez de dirigirse a su metanefro que estaría a este nivel, se dirige hacia el otro metanefro, al otro blastema metanéfrico que está hacia el otro lugar. Llega a esos dos yemas a ese nivel y nos va a condicionar una ectopia renal cruzada, ¿no? Generalmente estas ectopias pueden fusionarse o no fusionarse. Lo más frecuente, tanto en ectopias como en las otras alteraciones que veremos después, se van a fusionar. Es menor porcentaje los que no se fusionan, entonces llega a un 85 o 90% los que se llegan a fusionar y solamente un 10% los que no se fusionan. Y acá tenemos la ptosis renal. ¿Qué cosa es la ptosis renal? Es la alteración de los ligamentos, de todo lo que es soporte del riñón y se ubica a nivel mucho más inferior o puede ser pélvico. Entonces, ¿qué me diferencia a mí decir una ptosis renal con una ectopia simple? Porque en la ectopia simple yo voy a tener a mi riñón en su ubicación habitual y el riñón con una ectopia simple puede estar a nivel pélvico, mucho más inferior. La diferencia es anatómica, porque en la ectopia simple el uréter va a tener un tamaño de acuerdo al espacio que ha recorrido, mientras que como el otro es una alteración de ligamentos, de soporte, el uréter y sus vasos van a ser de mayor longitud. Entonces es una forma fácil de diferenciar tomográfica o por urograma o por ecografías, digamos, o con contraste, porque hay ecografía con contraste, como ustedes saben, es ver la longitud del uréter. Si el uréter es redundante, esa es una ptosis renal, ¿no? Si el uréter tiene un tamaño o tiene una longitud sin ser redundante, es una ectopia simple. Y dentro de las de fusión tenemos al riñón de herradura. ¿Cuál es la característica del riñón de herradura? Por su mismo nombre es una forma de una C. ¿Cuál es lo que le caracteriza a este riñón? Es que se fusiona en el mayor porcentaje, en casi todos, es una fusión por la parte inferior, es una fusión baja.
solamente un 10% tiene una fusión alta. Ahora, ¿a qué se debe a que se produzca un riñón en herradura? Como ustedes ven en la imagen, los riñones cuando se forman a nivel pélvico están muy cerca uno de otro, ¿no? Y van ascendiendo. Y conforme van ascendiendo, se van formando las arterias renales. Estas arterias renales regresionan y aparecen otras. Va avanzando, regresionan y aparecen otras, hasta llegar a su ubicación habitual. Pero si es que las arterias renales están muy próximas, muy juntas, entonces va a hacer que los polos inferiores se lleguen a contactar y se forme y se fusionen estos dos riñones y nos dan un riñón en herradura. Si se fusiona, entonces esa parte de la unión, esa parte del istmo es un tejido fibroso, ¿no? Porque es como si fuera una cicatriz. Pero en algunos casos esto no es tejido fibroso, sino se ve tejido, digamos, renal, parénquima renal en ese istmo. Entonces, se atribuye también que no solamente sea causa, digamos, anatómica por lo que esté junto, sino sea algún tipo de causa teratogénica que haga, que induzca la fusión inferior de los riñones. Ahora, ¿por qué es importante saber sobre el riñón en herradura? Porque si se fusiona en la parte inferior y la inducción es teratogénica, lo que hay que tener cuidado es lo que posteriormente pueden desarrollar. Estos pacientes, por tener inducción teratogénica, lo más probable, en algunos casos, pueden desarrollar carcinoma de células renales, pueden desarrollar tumor de Wilms, pueden desarrollar oncocitoma. Cosa importante porque yo tengo un paciente con un riñón en herradura, ¿qué es lo que debo hacer? Es evaluarlo periódicamente, ¿no? No es, ya tiene su riñón en herradura, es congénito y ya que viva ahí nomás. Debemos evaluarlo para tratar de prever que si es que se desarrolla este tipo de lesión, tratar de corregir quirúrgicamente, ¿no? Estos riñones en herradura tienen una ubicación también a nivel lumbar bajo. ¿Por qué este riñón en herradura no sigue progresando y se ubica en su localización habitual? Se debe a que el riñón, al estar ascendiendo, imagínense que esta es la aorta, al estar ascendiendo, yo tengo acá, de la aorta sale mi arteria mesentérica superior. Mucho más inferior sale mi arteria mesentérica inferior. Entonces, al estar ascendiendo este riñón, llega como tope la arteria mesentérica inferior y no le permite progresar más cefálicamente. Por eso que se queda a nivel lumbar. Entonces, un dato importante es evaluar la arteria mesentérica inferior, que es el lugar donde este riñón en herradura digamos, limita su ascenso, ¿no? Acá está la causa teratogénica que les refería y los tumores que frecuentemente se pueden desarrollar. Que vamos en la siguiente clase y lo vamos a ver también sobre estas lesiones tumorales. Acá tenemos una urografía excretoria de un riñón en herradura. ¿Qué características tiene? Que los cálices se dan medializados, mejor dicho, tienen más rotación y están medializadas. Segundo, es que le condicionan una leve hidronefrosis. ¿A qué se debe? A que este uréter acá, digamos, se hace como un loop, como una pequeña éstasis y no permite adecuadamente, digamos, que drene el riñón, ¿no? Acá tenemos imágenes de riñones en herradura, acá tomográficamente. En esta imagen, por ejemplo, de acá, nosotros sí vemos el istmo formado por parénquima renal, no es cicatriz solo. Y acá son reconstrucciones de estos riñones en herradura. Igual acá mucho más
mucho más evidente el teísmo formado por parénquima renal, que en otros se va a ver como si fuera un tejido fibroso nada más. Dentro de las anomalías de tamaño tenemos la hipoplasia renal. Característica de la hipoplasia, que es un riñón pequeño congénito. Al ser congénito no es condicionado por ninguna displasia. Podemos tener un riñón hipoplásico simple, ¿no?, que es de menor tamaño, con menor número de cálices, pero también podemos tener una hipoplasia segmentaria, ¿no?, parte del riñón de menor tamaño, pero esta se asocia con alteración vascular. Al asociarse con esta alteración vascular, que hay una arteria estenótica, ¿qué me va a condicionar? Hipertensión, ¿no?, hipertensión arterial. ¿Cuál es la característica entonces radiográfica de esta hipoplasia? Es un riñón pequeño, ¿no?, con menor número de cálices en relación a su riñón contralateral. Ese riñón, digamos, el riñón contralateral se va a hiperplasear, se va a crecer, va a aumentar su volumen, su tamaño. Pero ese riñón hipertrofiado por una hipoplasia, ¿qué va a haber? ¿Qué diferente va a tener con un riñón hipertrofiado por una agenesia renal, que es lo que vimos anteriormente? Que la agenesia renal, por ser solamente un riñón el que funciona, en algunos casos puede formar una esclerosis glomerular membranosa. Piña, ¿no? Tiene un solo riñón y todavía por hiperfuncionar mucho este riñón, desarrolla eso, ya pues llega a su insuficiencia renal. Eso no es frecuente, pero sí se puede, digamos, llegar a desarrollar. Por eso en el paciente también de agenesia renal se debe evaluar periódicamente, ¿no? ¿Podrá tener un solo riñón? Claro que se asocia a otras malformaciones, el problema es que puede desarrollar esa esclerosis glomerular membranosa. Igual acá son imágenes de un riñón ecográfico, por urograma y por tomografía de menor tamaño y menor cantidad de cálices, ¿no?, que debemos recordar. Ecográficamente es evidente el volumen del tamaño del riñón. Acá también un riñón de menor tamaño y el otro que está hipertrofiando, ¿no?, creciendo de mayor tamaño. Otras alteraciones congénitas están las ubicaciones